Bueno, el día de hoy les traigo un caso que vimos la semana anterior con la doctora Denis en consulta. Entonces, es un paciente de 63 años de género masculino que es de acá de Cali y que no refería ningún antecedente. El paciente, pues, viene como motivo de consulta porque se golpeó el ojo. El paciente refiere que hace 15 días, esto fue el viernes, presentó trauma con estos tiras que usamos, que usan en las motos, que les conocen como pulpos, en el ojo derecho con posterior disminución de su agudeza visual. Él consultó al día siguiente, a los 2 días, a urgencias de la clínica donde iniciaron Sofixin DX, les iniciaron cortioftal, elíptic y midriasil, pero en el momento de la consulta pues había suspendido ya todas las gotas. El examen físico, el paciente tenía una agudeza visual sin corrección de 20-150, que con pinhole mejoraba a 20-70, el ojo izquierdo estaba en 20-30 y a la biomicroscopía teníamos una córnea clara, una cámara formada con células de dos cruces, algunas fibras vítreas que no se alcanzan a ver muy bien en la imagen, pero estaban en el borde inferior de la pupila sin generar ninguna especie de toque corneal. Había algo de atrofia de iris inferior, había una iridodonesis y una facodonesis muy marcada. El cristalino estaba subluxado, se veía que solamente estaba eh, sostenido por las células en la parte superior. Ahí en la imagen, que es una imagen en la que el paciente está mirando hacia arriba, que fue como la que mejor logré sacar del video, se ve que el cristalino se va luxando como hacia posterior y queda sostenido solamente de la parte superior como si fuera una tapita, y tenía una opacidad de cortical, dos cruces, nuclear una cruz, un vítreo con dos cruces de pigmento. La presión estaba en 16 y al fondo de ojo teníamos un disco redondo, una excavación de 0,3, la mácula se veía sin brillo, tenía algunas condensaciones vítreas inferiores con restos de hemorragia vitreesca antigua y la retina se encontraba aplicada. Entonces, los diagnósticos pues, que dieron en este paciente fue un trauma contuso, una uveitis traumática y una subluxación de cristalino todo en el ojo derecho. Y la conducta que se tomó fue llevarlo a una lensectomía vía pars plana, una vitrectomía posterior, anterior y posterior, más posible endoláser según pues lo que encontráramos, implante de lente fijado de esclera y aire o gas también según los hallazgos, y una biometría del ojo derecho. Bueno, en cuanto a los aprendizajes, pues recalcar nuevamente la educación sobre el uso pues de estos pulpos que son tan comunes en nuestro medio, aunque pues ya se ha reportado que la cifra pues de traumatismo ocular con ellos es importante y puede tener tener consecuencias muy severas. Las alternativas pues en estos de lentes en estos pacientes que quedan sin pues, ningún tipo de soporte capsular, entonces tendríamos la del lente fijado esclera, que es el que se va a llevar el paciente, un artisán retropupilar y el otro pues sería un artisán o lente de cámara anterior, pues dependiendo también como de la edad del paciente y el recuento endotelial primero. Y lo tercero, pues algo que discutíamos al final de la consulta era la posición, porque cuando pues le dijimos, cuando llegamos a darle salida al paciente, le dijimos pues que evitara la posición en decúbito total, porque en decúbito supino, porque el lente se podría luxar hacia posterior, pero también sería importante que no se nos fuera a luxar hacia anterior, entonces también evitar pues en decúbito prono la posición y pues en este caso como que duerma de lado sería como lo más recomendable, pues evitando que se termine de caer el cristalino, pues que está sostenido por esta zona, por esta partecita de zónulas que quedaron. Este sería el caso. Muchas gracias. Bueno, sí, en pulpos es importante que lo registren, ¿no? En el registro de trauma, ojalá todos estén haciendo eso, porque hay una estadística importante de daño por pulpos y no logramos. Yo traté de hacer el esfuerzo pues con el Ministerio de Salud, con INVIMA, con Superintendencia de Industria y Comercio, y me pusieron pues más trabas para que por lo menos le pusieran un aviso de precaución a los paquetes donde venden estos pulpos, pero no se logró. En otros países lo han hecho, Australia lo ha hecho y han logrado reducir significativamente. Entonces, pues ahí les queda esa idea de que de pronto a alguien se le ocurra otra forma o recolectar los casos o por lo menos hacer un drama, un escándalo periodístico
pero con un buen número de casos, a ver si de alguna manera uno logra prevenir, alertar a la población. Por lo menos ustedes y sus familias no compren pulpos, no usen otros sistemas de amarre. Los pulpos son muy peligrosos. Eso se suelta y es un gancho. Ese gancho pues viene y a veces se le entierra en el ojo. Hemos visto varios ojos destruidos. En cuanto a la conducta, pues no, yo no la comparto. Yo no creo que un cristalino luxado sea una urgencia, a menos que sea luxado anterior. No creo que la posición tenga mucho que ver. Acostarse, pues lo único sería no hacer cueste boca abajo, pero de resto que acostarse de lado o boca arriba, no creo que eso afecte mucho. Creo que es mejor esperar, evaluar mejor la situación retinal, a menos que haya un glaucoma pues intratable, es mejor esperar y operar estos ojos desinflamados, donde usted sepa cuál es la situación retinal, si ocurrió o no ocurrió diálisis, y cuál es la situación de glaucoma, si ocurrió o no ocurrió ciclodiálisis o receso angular, y si va a necesitar o no va a necesitar combinarle una cirugía filtrante. Entonces, no veo el afán de salir corriendo a operar a estos pacientes con traumas contusos. Si no hay nada que lo esté presionando a uno a hacerlo, pues es preferible esperar y ver en qué quedan. Bueno, sigamos. Muchas gracias, Isa. Continuamos con Caterine Camargo. Caterine. Hola. Hola, ya puedes compartir tu pantalla. Dame un momento que yo todavía estoy de turno. Entonces, tuve un pacientico ahorita que teníamos una descompensación. Un momentito. Bueno, entonces continuamos con Sebastián. No, ya la tengo. Ah, bueno. Hola, buenas tardes. Está. Mucho gusto. Mi nombre es Caterine Camargo. Yo soy residente de oftalmología de primer año de cada Universidad del Valle. Y el día de hoy les vamos a compartir un caso de uveitis herpética, el cual nos llega un pacientico de 56 años, masculino, 15 días de ojo rojo doloroso izquierdo, asociado a sensación de cuerpo extraño, lágrima y fotofobia. Asiste a oftalmología particular donde lo maneja con un lubricante ocular y por no mejoría del cuadro consulta nuevamente a la institución. Como antecedentes positivos era un paciente diabético e hipertenso. Al examen oftalmológico, para resaltar en el ojo izquierdo, agudeza visual de 20/40 que no corregía, pupilas sin alteraciones, movimientos igual sin alteraciones y el externo también sin alteración. Como biomicroscopía, para resaltar el ojo derecho lo tenía normal, pero en el izquierdo teníamos una inyección ciliar con una córnea opaca, contenía un panus de 4 a 6 y de 11 a 1 en meridiano, además de pliegues endésemen, precipitados retroqueráticos, simetrías posteriores y un cristalino con un pigmento iridiano sobre la cápsula anterior, además de tindal y células. Lo teñimos con fluoresceína y como se ve en esta imagen, él tenía una lesión dendritiforme de 2 milímetros aproximadamente a las 5 meridianas, con una QPS inferior moderada. Y al fondo de ojo, pues era difícil valorarlo porque tenía estas sinequias, entonces solamente dejaba ver el cuerpo posterior con una excavación del 40%. A él se le dio como manejo inicial prednisolona al 1% 4 veces al día, además del uso continuo con Virgan 5 veces al día, aciclovir oral 5 veces al día
y atropina una gotica cada 8 horas por 14 días. Se lo citó al día 2, mejorando la agudeza visual a 20-30 con menor dolor, menor hiperemia, seguía igual con la fluoroceína, por lo que se decidió el retiro del esteroide, pero se continuaba con el Virgan y el aciclovir. Se volvió a hacer un control al día 4 en donde vimos una mejoría de la agudeza visual, sin dolor, sin hiperemia, ya no tenía tinción epitelial y se decidió continuar con el Virgan en ungüento y el aciclovir oral hasta que complete los 14 días de antibióticos. ¿Qué enseñanzas nos dejó este casito? Que pues el virus del herpes simple pues suele afectar a tejidos de superficie ocular, tanto como conjuntivitis o queratitis, y que 4% de estos puede presentar afección uveal, que esta uveitis por virus del herpes simple es la primera causa infecciosa de uveitis anterior y que puede ser de curso unilateral como el paciente y asociado a queratitis herpética como lo vimos en el paciente. Y también el diagnóstico de estas uveitis es clínico en la mayoría de los casos y cuando es precoz, el uso de los antivíricos orales son importantes para evitar las recurrencias y pues tener un buen pronóstico visual en los pacientes. Gracias. Muchas gracias, muy buen caso, muy bien presentado. Muy bien. Continuamos con Sebastián. Buenas tardes a todos. El caso que les traigo para hoy fue visto en conjunto con el doctor Marín en consulta de córnea. Lo titulamos úlcera corneal complicada. Mi nombre es Juan Sebastián Guerrero. Se trataba de una paciente que consultó inicialmente el 14 de mayo de este año. Es una paciente femenina de 39 años quien consultaba en ese entonces por 3 días de evolución de ojo rojo, dolor ocular intenso y lagrimeo en el ojo izquierdo asociado a disminución de la agudeza visual. Como antecedentes era una paciente miope y usuaria de lentes de contacto. El resto de antecedentes eran negativos. Al examen oftalmológico tenía una agudeza visual con corrección en el ojo derecho de 20 menos, en el izquierdo estaba movimiento de manos, pupilas del derecho normal, movimientos normales, no eran valorables las pupilas del ojo izquierdo, una presión intraocular del derecho normal, una bio del derecho normal y un fondo de ojo también. En el izquierdo no fue posible valorar ni fondo de ojo ni presión intraocular por la condición de la paciente. Esta es la imagen del ojito izquierdo en la primera valoración. Lo que observamos es que hay un edema bipalpebral con una hiperemia conjuntival difusa, tiene una inyección ciliar, tenemos un infiltrado corneal de más o menos 3.5 por 3.5 milímetros central, comprometiendo el eje visual, con una profundidad de estroma medio, más o menos del 50% según se reportaba, y una redacción endotelial con múltiples pliegues en Descemet que se extienden por toda el área pupilar. Teniendo en cuenta esta paciente, pues se consideró, y el cuadro clínico se consideró una úlcera corneal del ojo izquierdo, de rápida evolución, secundaria probablemente a uso de lentes de contacto con compromiso estromal medio y del eje visual, y probablemente por pseudomona por el antecedente. En el momento se consideró de forma urgente un colgajo conjuntival del ojo izquierdo y se le inició quinolonas, una gota cada hora en el ojo izquierdo, y amicacina por preparación magistral, una gota también cada hora en el ojo izquierdo, además de que se le pidieron cultivos Gram y KOH. Este es el posoperatorio día 1, la paciente fue operada el 15 de mayo, esta foto es del 16 de mayo. Tenemos un colgajo bien posicionado, los puntos están en posición. Vemos que el colgajo, digamos que cubre completamente el infiltrado y la lesión. Y otra cosa importante es que en el pedículo solo tenemos una sutura que sostiene el pedículo y no la tenemos dos, digamos que asegurándonos que el aporte vascular sea suficiente en ese momento. El Quimox se continuó cada hora y para explicarles un poquito la preparación magistral se hizo con las ampollas de amicacina que vienen 500 miligramos en 2 mililitros. Se tomó un cc que nos da 250 miligramos y es en mililitro, y en ese orden y ese cc se envasó en 5 mililitros del tobraftal, o sea la tobramicina, que son 5 mililitros, es decir que nos daba una solución de 250 miligramos en 6 mililitros para una concentración aproximada de amicacina de un 40%, una dosis pues bastante alta en concentración. Se continuó el mismo tratamiento en el posoperatorio día 3, se observaba
una lisis parcial tenue del colgajo conjuntival, se retiraron puntos, sobre todo de la parte inferior, y se los traje simplemente para esta foto, sobre todo para demostrar que desde donde se sacó la conjuntiva, se intentó en lo posible no comprometer directamente el limbo y se tomó la conjuntiva más o menos a 2 milímetros de la región limbar. El tratamiento para esa fecha se continúa igual. En el posoperatorio día 10, que son las imágenes que tenemos pues del proceso evolutivo, ya se veía una lisis mayor del colgajo, algunos leucomas lineales pues secundarios al retiro de los puntos. Cada vez que se valoraba a la paciente, se valoró 2 veces antes entre esta y esta consulta, se le iban retirando los puntos a medida que se extruían o se veían flojos. El colgajo tenía también una lisis parcial, como les mencionaba, ya la reacción en córnea había disminuido significativamente y para ese entonces teníamos una agudeza visual con corrección de 20-200, ya teníamos un cultivo positivo para Pseudomonas. En el posoperatorio de 1 de julio, más o menos llevábamos 15 días de la primera intervención, teníamos una paciente con una agudeza visual de 20-150, venían mejorando gradualmente. El colgajo continuaba con una lisis parcial, se retiraron todos los puntos de la parte que cubría el defecto, el infiltrado en la córnea. El área pupilar se veía mucho más libre y se continuó amicacina más quimox, se extendió ya cada 2 horas en el día, se retiró el antibiótico en la noche y solo se dejó con un punto que estaba acá arriba, que no se alcanza a ver muy bien en la imagen. La siguiente semana la evolución continuaba, digamos, evolucionando lentamente, pero satisfactoriamente, la visión estaba igual. En ese entonces se decidió adicionar Prefox de cada 8 horas, continuando el tratamiento antibiótico que ya les mencioné. Este es el postoperatorio día 30 de la paciente. Esto fue ayer, con una agudeza visual con mejor corrección de 20-30 más. Lo que se observan son remanentes conjuntivales que son inferonasales pues, a la pupila, con un área pupilar que estaba pues, está libre en la parte más superior y temporal. Se observa un leucoma que es superficial, secundario pues, al infiltrado que tenía, pero pues la paciente nos logró una agudeza visual de 20-30. Inicialmente cuando la vimos, pensábamos que pues no iba a evolucionar tan satisfactoriamente, el tratamiento igual fue agresivo, el colgajo conjuntivo en malos antibióticos, y con esta agudeza visual pues la decisión en ese momento y para la consulta del día de ayer fue mandar a la paciente para optometría a ver si alcanzaba una mejor agudeza visual a la que encontrábamos, y en el momento se va a seguir en observación. Se dejó el Prefox cada 8 horas por 2 semanas más, se retiraron el tratamiento antibiótico en ese entonces. ¿Qué aprendizajes me deja este caso? Pues primero, el colgajo conjuntival es una modalidad de tratamiento en enfermedad de superficie ocular que es desafiante. En muchas ocasiones se reserva solo para casos de úlceras corneales refractarias que no responden al tratamiento antibiótico inicial, pero el doctor pues decidió ser un poco más agresivo en estos casos y él tiene, digamos, una gran cantidad de pacientes que han respondido satisfactoriamente con el colgajo en primera medida. Es importante tener en cuenta que para que el colgajo nos funcione bien, debe tener un buen pedículo con un gran aporte vascular, que no tengamos suturas en ambos lados del pedículo porque esto podría cortar el aporte vascular. Tiene que cubrir en su totalidad o casi en su totalidad el defecto o el infiltrado. Debe permitir la evaluación del segmento anterior y de la córnea y respetar el limbo, como les mostré en las imágenes. Las indicaciones generales son un paciente con un pronóstico visual reservado con úlceras corneales refractarias, defectos epiteliales corneales persistentes o úlceras neurotróficas y enfermedad limbar. El beneficio de utilizar el colgajo conjuntival es que mejora el curso de la enfermedad, mejora el dolor en el paciente, el disconfort, reduce la incidencia de la perforación con una adecuada técnica y aumenta el aporte vascular. Y en este caso en particular, los antibióticos fortificados más el colgajo conjuntival en úlceras que sabemos que pueden ser rápidamente progresivas, como es la pseudomona, con compromiso visual considerable y riesgo intermedio a alto de perforación, fueron una estrategia ideal pues, para controlar la enfermedad de la paciente. Y ese era el caso que les traía para hoy. Sí, es muy buen resultado y muy buen manejo, y un manejo original, porque pues como usted bien lo dijo, los colgajos se usan para úlceras refractarias, no como primera medida.
pero pues me parece que es un buen criterio si uno sospecha pseudomonas, la úlcera está muy profunda, pues de entrada meterse con el colgajo porque pues, le puede ir muy mal, ¿no? En general, pues la mayoría de la gente prefiere intentar 1 o 2 días de tratamiento antibiótico fuerte a ver si con eso comienza a responder, pero pues sí se toma un riesgo, cosa que con el colgajo pues evidentemente se disminuye. Bueno. Gracias. Gracias, Sebas. Continuamos con Natalia. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia García, soy residente de primer semestre. El caso que les traigo el día de hoy es un síndrome de Weber. Fue un paciente que se fue valorado en conjunto con el doctor Diego Moreno. Es una paciente femenina de 27 años quien asiste hace la semana pasada por un cuadro de larga evolución, aproximadamente de 3 años de desviación del ojo derecho, asociado a presencia y exacerbación de blefaroespasmo del ojo derecho. Ella tiene antecedentes patológicos de un ACV isquémico cerebeloso y mesencefálico el 10 de abril del 2018 con secuelas de una hemiparesia izquierda. Oftalmológico se encontraba con una parálisis del tercer par completa asociada a un blefaroespasmo que ha requerido de manejo con toxina botulínica por parte del servicio de oculoplastia. Sin embargo, ella refiere que durante la pandemia pues no pudo asistir, por lo que no había tenido más manejo y se había empeorado. La agudeza visual pues fue difícil tomársela en el ojo derecho, era de 150, ya ahorita en las imágenes que les voy a mostrar pues no se pudo realizar pinhole por la desviación que tenía la paciente, y en el ojo izquierdo tenía una agudeza de 20-100 que corregía a 20-30. En la motilidad ocular, la paciente presentaba una exotropia completa más una hipertropia del ojo derecho. Dentro de la biomicroscopía tenía pues único hallazgo así importante en el ojo derecho, una pupila en midriasis media no reactiva. El resto del segmento anterior estaba sano. Acá vemos pues la paciente con el ojo derecho, acá estaba en la hipertropia y la parálisis total del tercer nervio. En este video, ay, no sé por qué, no sé, un momento. No sé por qué no se está poniendo. No sé si es porque está en presentación de Google, porque ahorita me salía. No, depende cómo lo hayas insertado. El video, cuando hacen presentaciones de Google, se debe insertar desde YouTube, ¿no? Lo puedo poner rápido desde mi, desde... Sí, ¿no? Listo, gracias. Porque a mí me funcionó ahorita. Un momento, perdón. Acá, que acá sí me debe funcionar. Listo. Ay, ¿por qué no está corriendo? Si ahorita corrió. A ver si acá sí. Bueno, yo lo tengo, lo voy a abrir acá desde la presentación de acá porque no sé por qué no está corriendo. Acá. Entonces, acá, pues, este video, vemos obviamente la parálisis completa del tercer biopar y adicionalmente vemos el blefaroespasmo que tiene la paciente en ese ojo derecho. Natalia, pero no lo estás No te mostrando. está viendo, Nati. ¿No se ve? Tienes que, no sé. No le... Te No, toca sí, compartir la el página de video, Google y compartir la página del video. Compartir tu pantalla. Eso ya, ahora sí. Lo siento, listo. Entonces, bueno, acá como les estaba diciendo, está la parálisis completa del tercer nervio craneal del ojo derecho y adicionalmente se ve el blefaroespasmo que tiene la paciente, que era muy sintomático. Ella refería que eso realmente le molestaba bastante acá.
Y en este video, en el siguiente, que es el que tomó el doctor Moreno, pues ya para ver todos los movimientos extrapolares, como definitivamente estaba totalmente paralizado. Entonces, pues la presión intraocular estaba en 12 en ambos ojos. En el segmento posterior fue de difícil valoración. En el ojo derecho, pues por la desviación que tenía, sin embargo, se alcanzan a detallar una excavación aproximadamente 0,2 con una mácula sana, sin alteraciones. En el ojo izquierdo también tenía excavación de 0,2 por 0,2, una retina aplicada y la mácula también estaba totalmente sana. Se dejó como una paciente de 27 años con diagnóstico de un síndrome de Weber, dada la combinación de una parálisis del tercer nervio craneal derecho, más una hemiparesia contralateral, en este caso izquierdo. La conducta fue valoración por optometría y ortóptica, para definir igual, dejar constatado el ángulo, aunque se veía que era un de ángulo muy grande. Con esto poder definir el manejo quirúrgico, continuar manejo con neurología. Lastimosamente no tenía el TAC ni la resonancia de las pacientes porque ella las perdió, pero pues el caso se sacó clínicamente. Entonces, dentro de las enseñanzas de este caso, pues tener en cuenta que el síndrome de Weber se da por un daño en la vía corticoespinal y corticobulbar del pedúnculo cerebral. Es muy infrecuente, su incidencia es del 0,5 al 1% de todas las hemorragias intracraneales primarias espontáneas. La clínica suele estar dada por ptosis, diplopía, asociada a una habilidad contralateral, parcial o completa al miembro superior y el miembro inferior. Puede haber midriasis, como es el caso de la paciente, si afecta el núcleo de Enger-Westphal. Adicionalmente puede tener hallazgos neurológicos como son déficit cruzados, sensoriales o motores, asociados a ocasional ataxia y rigidez parkinsoniana. La paciente no presentaba como tal ataxia, solo tenía un poco de disartria. Tener en cuenta que los infartos aislados de las ramas paramedianas mesencefálicas y pedunculares son la causa más común de este síndrome. Sin embargo, también hay otras menos comunes como son hemorragias, aneurismas, que estos aneurismas suelen estar en la arteria comunicante posterior, tumores, algunas enfermedades desmielinizantes, y también se ha visto asociados a pacientes que tienen hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, que este no era el caso de la paciente, ya no tenía ningún antecedente patológico. Y acá pues estas imágenes son netamente como de educación, donde se ve una lesión hiperintensa de más o menos 2 a 3 milímetros en el pedúnculo de pie derecho, en la resonancia acá como lo vemos. Y ese era el caso. Muy bien. Sigamos. Muchas gracias, Natalia. Continuamos con Francisco. Entonces, bueno, buenas noches, ¿cómo están? El caso que les traigo hoy lo denominé resolución quirúrgica de un síndrome de Brown iatrogénico, que es un paciente que vimos en conjunto con el doctor Diego Moreno. Entonces es un caso que ya lo presenté hace como 2 meses más o menos, pero hoy les traigo la resolución del caso. Entonces la primera consulta del paciente fue el día 20 de febrero del 2021 en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos. Era un hombre de 59 años que refería a diplopia hace un año, la cual ha ido mejorando en posición primaria de mirada, pero aún presenta exacerbación de esta, sobre todo al mirar por el espejo retrovisor derecho. Al interrogatorio, refiere que el síntoma comenzó posterior a la última cirugía del ojo izquierdo del año 2019. Como antecedente del paciente, destacada en el ojo derecho una FACO más inserción de lente intraocular en el año 2018 y en el ojo izquierdo una FACO más inserción de lente intraocular más vitrectomía anterior el año 2018 y una reacomodación de lente intraocular el año 2019. Entonces al examen, la huesa visual lejana sin corrección en el ojo derecho era de 20-20 y en el ojo izquierdo era de 20-40, que con pinco no mejoraba. El balance muscular se describía como en el ojo derecho normal y en el ojo izquierdo se describía ortofórico en posición primaria de mirada, con una limitación de la supradextroversión que se puntuó como una hipofunción del oblicuo inferior izquierdo de -1
y una de depresión o downshoot en dextroversión, que se puntuó como una hiperfunción del oblicuo superior izquierdo de +2. También destacaba una posición cefálica compensadora con elevación del mentón e inclinación cefálica izquierda. Entonces acá está el video de la primera consulta del paciente, en el que se puede ver la limitación a la supradextroversión oral. Aquí. Ahí se ve que está muy limitado eso, y ahí está también el downshoot. Entonces, en ese entonces, la impresión diagnóstica fue un OBS, síndrome de Brown iatrogénico del ojo izquierdo, y pseudofagia de ambos ojos. La conducta fue solicitar una resonancia magnética de órbita simple, control con resultado de examen y pendiente de programar cirugía de estrabismo. Entonces el paciente se hizo la resonancia de manera ambulatoria y le envió el informe al doctor. La resonancia tenía hecha el informe el 31 de marzo del 2021 y se identifica simetría con alteración de la intensidad de señal en la región superior y medial de la órbita izquierda, en la inserción del músculo oblicuo superior izquierdo, hallazgos que pueden estar en relación a zonas de fibrosis o alteración del músculo a este nivel. Igualmente se identifica simetría a esa región de la tróclea, sin efecto expansivo ni alteración de la difusión a ese nivel. Entonces la cirugía se hizo el día 18 de mayo del 2021. Aquí le voy a poner, bueno, como el tiempo es acotado, es un video de la parte más importante, en verdad. Entonces, durante la cirugía se hizo la disección del músculo oblicuo superior izquierdo en su inserción escleral y parte nasal. Durante la cirugía, como pueden ver ahí, se aprecia un granuloma en vaina del músculo oblicuo superior izquierdo. Se retira ese granuloma. Luego se realiza el afilamiento del músculo oblicuo superior izquierdo, que es lo que se puede ver ahora en el video. Ahí están haciendo el afilamiento del músculo oblicuo superior izquierdo. Se reseca ahí un poco más. Se la hacen ahí. Bueno, luego de eso se hace la infiltración de triamcinolona en el extremo proximal del oblicuo superior izquierdo y se envía la muestra que se resecó a anatomía patológica. Entonces el video del control postoperatorio al día siguiente es el siguiente. Aquí se puede ver que ya le daba un poco más al paciente, a la supradextroversión. Y también tenemos el video del día 2 de junio del 2021, o sea, a las 2 semanas. Importante acá que el paciente ya en el interrogatorio niega diplopía al mirar por el espejo retrovisor derecho, que finalmente fue el motivo de su consulta y lo que más le limitaba el día a día. Entonces aquí está el video del control. Fíjense que ya está elevando bastante más el paciente. El downshoot ya no está marcado como antes. Y el resto de los movimientos están normales. Entonces, con aprendizaje, es raro el desarrollo de síndrome de Brown iatrogénico post-anestesia local. Hay 5 reportes de casos en la literatura. La presencia de estrabismo post-anestesia local se atribuye con mayor frecuencia a difusión de los músculos rectos verticales, sobre todo el inferior. Factores de riesgo para que se produzca este estrabismo post-anestesia es la inyección de anestesia por un profesional sin experiencia previa en oftalmología, inyección del músculo, o sea, inyección del ojo izquierdo por un operador diestro,
ya que la posición es más incómoda, y ausencia de hialuronidasa en la preparación anestésica. Se han planteado distintos mecanismos etiológicos para el desarrollo de este estrabismo post-anestesia. El primero es el efecto miotóxico de la anestesia. Se supone que la bupivacaína, al ser infiltrada en el músculo, puede producir un aumento de volumen e hipertrofia, que luego va a producir una fibrosis a largo tiempo. Y también puede ser por una cicatrización, o sea, meramente un efecto más físico, que al funcionar con la aguja, el músculo, se produce una cicatrización en el complejo tendón y tróclea del músculo oblicuo superior. La resonancia magnética de órbitas es una herramienta útil tanto para la confirmación diagnóstica como para la planificación quirúrgica. El tratamiento va a depender de los síntomas y el tiempo de evolución. Por ejemplo, se recomienda observación en caso de síntomas leves ocasionales, ya que se recomienda esperar que se resuelva espontáneamente a los 6 a 12 meses post cirugía, y la cirugía se recomienda en casos de estadios persistentes, más sintomáticos y que no resuelvan espontáneamente. Por último, recordar que toda intervención tiene potenciales riesgos eventos adversos, por más segura que parezca, y siempre procurar explicar al paciente las posibles complicaciones previa a que firme su consentimiento para la cirugía. Y ese es el caso que les traía. Muchas gracias. Muy buen caso, muy completo. Muchas gracias, Francisco. Gracias por presentarnos la resolución de tu caso. Muchas gracias por los videos. Continuamos con Paula Sánchez. Buenas noches, mi nombre es Paula Sánchez, soy residente de primer año de la Universidad del Valle. Bueno, entonces, pues este caso se presentó la semana pasada en el hospital. El motivo de consulta del paciente fue una remisión del hospital de agua. La calidad de la información del paciente es mala, es un paciente de 63 años, mecánico. Es un paciente sin antecedentes patológicos previos, que consultó el 10 de junio por un cuadro clínico de 12 días de evolución consistente inicialmente en caída de cuerpo extraño. El paciente refiere que fue un insecto en el ojo izquierdo mientras conducía moto. Posteriormente presentó edema, eritema, prurito palpebral. Él se automedica amoxicilina, ibuprofeno y colirio, del cual no recuerda el nombre. Consultó a una unidad local 3 días antes, donde intentan extracción sin éxito de unos cuerpos extraños que referían a la historia en el párpado superior, por lo cual remiten, dan ivermectina, pero no hay claridad pues sobre la dosis. Entonces, al examen oftalmológico encontramos una agudeza visual del ojo derecho de 20/20, del ojo izquierdo, que es el afectado, de 20/50, que no corrige con pinhole, las pupilas con un diámetro normal, igual el reflejo consensual y directos normales, DPA negativo. A los movimientos extraoculares del ojo izquierdo encontramos restricción de -1 en todos los planos y -2 para la abducción. Y a la biomicroscopía del ojo izquierdo encontramos edema más equimosis bipalpebral con unas áreas induradas mediales y laterales, una fístula cutánea con larva protruyendo en región medial de párpado superior, aparentemente sobre canalículo superior, y otra fístula en región lateral de párpado superior con una larva dentro de la cavidad, con quemosis e hiperemia conjuntival por 360 grados, sin secreciones purulentas. La presión intraocular de ambos ojos normal, y al fondo de ojo de ambos ojos también estaba dentro de límites normales. Entonces, pues acá tenemos las imágenes del paciente. Voy a ver si tengo, bueno, acá pues en la imagen de la izquierda podemos ver que a nivel pues del canto medio se ve pues una larva protruyendo a través de esta área, y en la imagen pues de la derecha podemos ver la quemosis por 360 grados y pues el eritema y el edema palpebral. Bueno, entonces pues acá hay un video. Este fue un video que se le tomó pues a la larva. Entonces, pues de la larva medial. Acá pues digamos como que llama la atención, pues que en el video podemos ver que estos animales tienen una especie de tenazas o ganchos, pues que
con estas gasas pues estos ganchos se van a adherir pues fuertemente a los tejidos. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta esa consideración de estos parásitos, porque cuando se hace el manejo de ellos, lo ideal es utilizar, digamos, un anestésico sobre estos animales o utilizar ivermectina previamente para la extracción de estas, ya que digamos que intentarlas extraerlas cuando están vivas puede hacer que queden fragmentos de estos parásitos en los tejidos y que posteriormente pues se generen granulomas o calcificaciones. Bueno, entonces con este paciente se le inició ceftriaxona 1 gramo endovenoso cada 12 horas. Pues ya había recibido una dosis de ivermectina días antes, pero pues no había claridad sobre la dosis. Se tomó urgente un ataque de órbitas, un hemograma, una creatinina y una velocidad de sedimentación globular, y se le pidió pues valoración por medicina interna para descartar pues inmunosupresión. Medicina interna lo valoró, escalonó pues el antibiótico acefepime, 2 gramos IV cada 12 horas, complementó pues estudios de inmunidad con VIH, virus linfotrófico humano y niveles de inmunoglobulina. Entonces, pues digamos que con este paciente el diagnóstico que se hizo fue una celulitis postseptal con infestación por larvas. Entonces, básicamente por eso pues se hizo el escalonamiento antibiótico. Acá pues tenemos la TAC. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver pues edema de los tejidos. Y podemos ver unas burbujas de aire, tanto medial como lateral, que pues podrían corresponder básicamente a las fístulas o la tunelización pues, que realizaron las larvas pues, a nivel palpebral, pero pues también podemos ver que hay colecciones postseptales, tanto pues a nivel medial como temporal. Y en una de las, pues acá ya en el corte, pues en la imagen de la derecha, en la cual vemos el coronal, vemos compromiso de una de las etmoidales, sobre todo posterior, que pues tiene colección y tiene pues burbujas de aire. Pues en cuanto a los paraclínicos, encontramos pues un hemograma con un número de leucocitosis normal, un diferencial también dentro de límites normales. Llama la atención que hay una poliglobulia. El resto, pues plaquetas normales, BCG normal, creatinina pues discretamente elevada, pero daba una tasa de filtración de 60 mililitros por minuto. Lastimosamente no procesaron el VIH ni el virus linfotrófico humano pues en el hospital, y estaba pendiente el reporte de las inmunoglobulinas. Entonces pues el paciente fue llevado a cirugía por parte de oculoplástica. Lo que se hizo fue pues antes de la cirugía se aplicó un ungüento oftalmológico pues a nivel de los orificios para favorecer, por decirlo así, la salida pues de las larvas, ya que estas ante la deprivación de oxígeno van a buscar una salida. Entonces pues las larvas ya pues estaban muertas porque pues definitivamente no salieron. Lo que se hizo entonces fue un lavado, el retiro pues de larvas. Esto fue al día siguiente pues que el paciente había llegado y ya teníamos la tomografía. Se drenó pues puse moderada cantidad y se extrajeron 2 larvas completas y el resto de otra que había sido pues manipulada en unidad local. Entonces pues acá están las imágenes de estas larvas. Se pidió pues valoración por otorrinolaringología. Otorrino llevó pues a cirugía endoscópica transnasal con maxiloetmoidectomía anterior y posterior y lavado pues al día siguiente de habérsele hecho la intervención por oculoplástica. Encontraron como hallazgos pues hipertrofia de cornetes inferiores, mucosa inflamatoria de predominio izquierdo, material purulento a nivel de etmoides posteriores y pues digamos que la manipulación hubo un sangrado a nivel del territorio de la etmoidal anterior, pero pues no reportan que hubiera larvas pues en esa celdilla etmoidal. Ya pues en el control posoperatorio, pues mejoró pues la agudeza visual, incluso pues mejoraba con pinhole. Los movimientos extraoculares pues todavía seguían -1 pues en todas las direcciones, pero recordemos que para la abducción estaba en -2, entonces pues mejoró por esa parte. Y a la biomicroscopía pues todavía pues seguía con quemosis por 360 grados. El resto pues digamos estaba sin cambios, pero pues había una disminución significativa pues de los signos inflamatorios. La presión intraocular estaba normal y el fondo de ojo estaba sin cambios. Se tomó pues un ataque de control. Acá pues en la ataque de control
podemos ver que las colecciones poseptales que estaban tanto a nivel medial como temporal pues habían disminuido. Todavía pues habían burbujas de aire, seguramente pues por esos túneles que habían creado pues las larvas a nivel palpebral, y pues digamos que obviamente hay ocupación pues a nivel pues de las celdillas etmoidales pues por la manipulación que hubo y por el sangrado pues en la cirugía que hubo pues que realizó otorrinolaringología. Sin embargo, digamos que en la imagen derecha pues a nivel del recto medial podemos ver una imagen pues que nos llamaba la atención. Entonces a este paciente se le pidió una resonancia de órbitas contrastada para descartar que no hubiera más larvas en alguna otra parte pues de la órbita. Ese examen pues está pendiente. Entonces digamos que las lecciones que me deja este caso es que la oftalmomiasis es una urgencia. Cuando revisé literatura encontré que la oftalmomiasis puede ser externa. Externa quiere decir que compromete el párpado y la conjuntiva. Puede ser interna cuando compromete el espacio subretinal, y puede ser pues orbitaria. La orbitaria pues es la más grave. Entonces la oftalmomiasis es una urgencia porque las larvas de estos, pues de las moscas, pues tienen fototaxis negativa, es decir, que ellos huyen a la luz y ellos van a hacer túneles y van a pues intentar profundizarse. Entonces, siempre un paciente que nos llegue en este contexto, debemos pues hacer las intervenciones lo más rápidamente posible. En el caso del paciente fue por una larva de Dermatobia hominis. Yo le compartí la imagen al doctor Ocampo, él lo compartió con un grupo de la universidad en el cual había una entomóloga que nos dijo pues que correspondía a esta mosca, más conocida popularmente como nuche, que afecta principalmente al ganado y pues causa unas pérdidas en la industria agropecuaria pues muy grandes. Cuando revisé pues la literatura encontré que pues los dípteros son los que causan las oftalmomiasis, pero digamos que son muchísimas familias, son 150 familias, 150.000 especies, pero solamente 6 especies de dípteros son capaces de causar oftalmomiasis pues en humanos. Entonces pues eso es un dato interesante. Y pues siempre que un paciente nos llegue con sospecha de miasis, debe tomarse pues una imagen para determinar a qué nivel está la afectación, pues obviamente además del examen oftalmológico. El principio del tratamiento pues es la remoción de las larvas, y para esto pues se debe llevar al paciente a cirugía, y pues siempre debe realizarse un cubrimiento pues antibiótico y pues básicamente aplicar toxoide tetánico. Si bien hay unas larvas que pueden tener propiedades antibacterianas, pues obviamente no vamos a saber qué tipo de larva es la que está produciendo la miasis en el paciente, y siempre debe cubrirse tanto para gérmenes gram negativos como gram positivos. Eso era todo. Muchas gracias. Paula, ese video de la larva saludando está campeón para una película de terror. Sí, puede hacer una película de terror y la manda a la academia. Hay videos de un minuto integrando todo el manejo, ¿no? Sobre el manejo de miasis, ¿hay alguien que crea en la fumada, en fumarle ahí en el agujero? Porque yo lo creí, yo me pasé media residencia en Medellín, veíamos mucho, tosiendo, intoxicándome, fumándole hasta media hora, echándole el humo, y nunca salió. Siempre tuvimos que hacerlo pues inyectábamos anestesia para tenerla quieta, hacer una pequeña incisión y luego con una pinza se jala lentamente. Realmente no había pensado nunca, pues en este caso, por lo que sospechaban 3 larvas, ¿no? Lo de la inmunosupresión o TAC o cosas de ese tipo. Generalmente las miasis, pues es una, usualmente en el párpado, y uno la saca y listo, y no tiene, pues hasta ahora no había visto. Sí, doctor, depende más que todo del tipo de larva. Pero en este caso lo veo justificado por lo que eran 3, ¿no? Ajá, pues digamos, doctor, que depende pues como del tipo de larva. Incluso pues el nuche
o la dermatobiominis, que fue pues la larva que se identificó en este paciente, generalmente son 3 larvas, pero obviamente que dependiendo pues de la especie pueden haber muchas más, entonces siempre hay que hacer como muy juicioso y tomar las imágenes y los exámenes necesarios para descartar que alguna larva no se haya ido hacia posterior. O con esas siesticas en las fincas donde hay ganado, ¿no? La hamaca tan rica, se acuestan ahí y uno dormido es que lo pica la mosca y se gana la miasis. Y la gente que se gana una miasis pues queda, como decía mi hijo, asquerositada por el resto de la vida después de ver el bicho que tenía adentro. Bueno, muchas gracias, muy buen caso. Sigamos. Muchas gracias, Paula. Continuamos con Juan Roballo. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, ahí se ve perfectamente. Un segundito por acá. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Roballo Velázquez, residente de oftalmología de la Universidad del Valle. El caso que les voy a compartir hoy es acerca de hiperplasia linfoide atípica. Bueno, se trata de una paciente femenina de 57 años, procedente de Yumbo Valle, ocupación en el hogar, afiliada a un régimen de seguridad social subsidiado, y consultó ambulatoriamente por una historia de la proptosis de 2 años de evolución, asociada a una pérdida progresiva de la agudeza visual hasta llegar a no percepción de luz. Como antecedente, solamente requería una diabetes tipo 2 que estaba ya en tratamiento, controlada, y en esa consulta se encontró positivo una proptosis derecha con una restricción de los movimientos extraoculares de -4 del ojo derecho, una quemosis y una hiperemia conjuntival. Esta es la primera imagen de la paciente en la consulta externa con los hallazgos físicos que les describo. Y ella en esa consulta traía ya una resonancia de órbitas solicitada por otra institución, donde describían una masa intraextraconal derecha que comprometía el tejido graso y el músculo. En ese entonces, por consulta, se decidió llevar a procedimiento a hacer una biopsia del músculo recto. Con todo esto de la autorización, pasó casi un mes para llevarse al procedimiento, se tomó la biopsia, efectivamente del recto medio, pero sucede que una semana después consultó por urgencias, encontrándose un ojo derecho congelado con una proptosis severa, una retracción palpebral bastante marcada, quemosis 360, como ven ustedes ahí en la imagen, hiperemia, una córnea opaca y con una erosión corneal bastante significativa. Entonces, obviamente se hospitalizó, se solicitaron los estudios respectivos y la idea era empezar a documentar para remitir a un nivel superior, considerando pues otro tipo de patologías que ya más adelante les nombraré. Esta es una resonancia inicial que se tomó, donde ustedes ven cómo en el ojo derecho hay una gran proptosis asociada a una masa que realmente capta el medio de contraste, y definieron que había una masa intraorbitaria derecha que, que era compatible con un proceso linfoproliferativo tipo linfoma no-Hodgkin, que pues, como ven en esos 3 planos, en corte tanto el sagittal como el axial como el coronal, se ven como las dimensiones de las características de esa masa. La paciente pues estuvo hospitalizada. Durante su hospitalización llegó pues lastimosamente que cayó dentro de los pacientes que fueron infectados por coronavirus. Tuvo que ingresarse a una unidad de cuidado especial que hay en el HV para estos pacientes. Mientras tanto, continuaba el trámite de remisión a Centro Médico Imbanaco, porque la idea era hacerlo con el manejo de oncología ocular. Y pues tenía dentro de los estudios una RX de tora con infiltrados de patrón de vidrio esmerilado, pues con la situación actual de la pandemia. Dentro de los estudios solicitados, pues lo único que reportaba normal dentro de todo era una velocidad de eritrosedimentación elevada, pero el resto salieron completamente negativos, inclusive el perfil inmunorreumatológico. El tratamiento usaba la COVID,
básicamente se basó en anticoagulación, en manejo con esteroide, trimestoprim sulfa, azathioprina, indicado por reumatología, con prednisolona 30 miligramos día, manejo de cámara húmeda, aplicación de quimos y acrilamido tópico, y las terapias respectivas pues, con los otros servicios. Pues durante el trámite de remisión, que siempre fue un proceso demorado, en una de las evoluciones nos dimos cuenta que, asociado pues, a su infección por coronavirus, esta paciente con este manejo dado empezó pues, a tener una franca mejoría. Pues, el día que nos vimos estas imágenes, lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿qué pasó con esa paciente, con esta proptosis tan marcada que tenía? Entonces, bueno, nos generó como mucha discusión el tema. Finalmente fue remitida al Centro Médico Imbanaco. La idea era hacer un manejo integral por oculoplástica, oncología ocular, tomar las biopsias respectivas por congelación y llegar pues, a un diagnóstico mucho más acertado, pues diciéndoles también que hubo demora porque en el hospital el manejo de la biopsia y su patología fue un poco demorado, un poco entorpecido. Esta es una imagen de una resonancia de control que se tomó, ya donde ustedes pueden ver la franca mejoría de la masa. Aún sigue captando medio contraste, pero se encontraba mucho mejor con respecto a la resonancia inicial. Y pues finalmente, dentro de las patologías que queríamos como diagnósticos diferenciales, consideramos una enfermedad por IgG4, una orbitopatía tiroidea, un pseudotumor orbitario, una enfermedad inflamatoria idiopática de la órbita, una proliferación linfoide. Todas esas posibilidades fueron válidas. Al final pudimos obtener la patología del Centro Médico Imbanaco, que reportó una hiperplasia linfoide atípica. Ese es el informe final. Y pues con respecto a esto, quería compartirles que en el espectro de tumores linfoides orbitarios, pues hay 3 ramas principalmente. El número 1, la hiperplasia linfoide benigna reactiva. Segundo, la hiperplasia linfoide atípica, que es el caso de la paciente, que es llamada inapropiadamente una proliferación linfoide indeterminada. Y tercero, considerada un linfoma maligno no Hodgkin. Revisando un poquito sobre esto, entonces, y para decirles que estas hiperplasias linfoides atípicas son proliferaciones benignas que morfológicamente van a simular un linfoma, que la diferenciación clínica radiológica es casi imposible, entonces, y que se van a requerir estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos con técnicas de incluso de biología molecular. También que un gran número de estas hiperplasias benignas desarrollan o sea, puede llegar a desarrollar un linfoma maligno hasta en un 30% de los casos, lo que nos sugiere que estas hiperplasias linfoides deben considerarse como un estadio inicial de un linfoma y que normalmente se va a tratar con irradiación. Como aprendizaje, entonces, siempre, para todo paciente, hacerse una adecuada anamnesis y un examen físico lo más profundo posible, una aproximación diagnóstica adecuada, profundizar siempre en el caso, llegar a estudiar, empaparnos más de más información, que no siempre vamos a tener o sea, no siempre se van a poder realizar oportunamente los estudios que requerimos por X o Y razón. A nosotros nos toca compartir mucho, pues, como vivir esos trámites administrativos que nos demoran un poco, pero tener en cuenta que en este tiempo siempre pueden presentarse otro tipo de complicaciones, como le digo pues, a esta señora que se terminó infectada por coronavirus. Y por último, conocer hasta dónde llegamos con lo que contamos y remitir al nivel superior cuando es lo más apropiado posible. Muchas gracias. Juan Felipe, ¿consideraron en algún momento que de pronto hubiera sobreinfección allí, que hubiera celulitis orbitaria por esa respuesta tan rápida? Pues, doctor, la verdad, no lo consideramos. Sí, le empezamos en la córnea propiamente con ese defecto y todo eso, que incluso se fue, para nombrarles, fue llevado un flap que se le hizo el otro día, solamente se dio manejo tópico, pero celulitis como tal no le dimos manejo para ello. Pero ella no recibió antibióticos como parte de su general, ¿no? No, solamente tópico, moxifloma, quimos. Como muy dramática y muy buena la respuesta. Yo honestamente pensé que el resultado que nos iba a dar es que la paciente murió, ¿no? Pero
porque veo uno de esos casos tan impresionantes y hay que agradecerle a los residentes del hospital que nos aterroricen con esos casos del HIV que siempre son dramáticos, ¿no? Llegamos a considerar incluso dentro de tanta cosa que el sistema inmune se enfocó más en el coronavirus que en la misma hiperplasia linfoide y por eso tuvo una mejoría pues, considerable. Pero bueno, el hecho es que la señora al final se indicó radioterapia y pues también tuvo demoras para empezar. Una combinación tétrica, pues impresionante, que le haya ido bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Continuamos con Catalina. Hola, buenas noches. Mi nombre es Catalina Gómez, yo soy residente de primer año y les trajimos con el doctor Antonio Quintero un anoftalmos congénito para el manejo con una ampliación gradual del fondo del saco. Entonces, la valoración inicial, conocemos a la paciente desde el 6 de junio del 2017. Esta es una paciente femenina de 6 años que es proveniente de Casa de la Roca, que es una fundación que trabaja con niños que no tienen papás y mamás. Esta ingresa remitida por oftalmología pediátrica para valoración por oculoplástica y manejo de la cavidad anoftálmica, y como antecedentes perinatales relevantes solo tenemos que tiene un anoftalmo congénito del ojo izquierdo. En cuanto a la agudeza visual, el ojo derecho está normal, pues el ojo no lo tiene, los movimientos oculares del ojo derecho son normales, y en cuanto a la biomicroscopía, en el ojito izquierdo, entonces encontramos un anoftalmo congénito con atrofia marcada de la hemicara izquierda y a nivel de la periórbita con ptosis palpebral secundaria, una cavidad muy estrecha que genera el borramiento del fornix inferior. Y en el fondo de ojo del ojito derecho está normal. Esta es nuestra paciente y esto es como se le ve el ojito en la primera valoración. Entonces, se dio el diagnóstico de un anoftalmos congénito de ojo izquierdo, se iniciaron controles con plástica ocular cada 2 meses y se determinó entonces la colocación de expansores crecientes de tipo hongo e ir aumentando el espesor de la cavidad a medida del crecimiento. Les vamos a mostrar entonces, a medida que la paciente va creciendo, entonces se empezaron a utilizar los expansores de tipo hongo. Posteriormente se usaron el expansor en gel, después se hizo la impresión de la prótesis, este es el molde en cera, y por último ya tenemos su prótesis ocular de manera definitiva. Esta es la última valoración que se le hizo a la paciente, les traíamos un video para mostrarles cómo quedó. María de los Ángeles, ¿cómo te sientes con la nueva prótesis? Bien. Llevamos bastante tiempo realizando expansión de tu cavidad y hoy estás estrenando prótesis. ¿Te gustó? Sí. Ah, bueno, con mucho gusto. ¿Qué ibas a decir, María de los Ángeles? Gracias, doctor. Ay, con todo gusto. Bueno, en cuanto entonces a los aprendizajes que les queríamos traer, entonces que las cavidades anoftálmicas congénitas son la ausencia del desarrollo de una vesícula óptica que va a generar grandes cambios a nivel de la fisiología y la dinámica de la órbita. Es importante recordar que el grado de la severidad de la cavidad anoftálmica va a determinar entonces el manejo, que va desde el reemplazo del volumen hasta la expansión del fondo de saco y la órbita. Los cambios que pueden generarse debido a esta cavidad anoftálmica son las hipoplasias, las asimetrías faciales y pueden generar hasta alteraciones psicológicas en los pacientes. El objetivo principal de la rehabilitación de estos pacientes pediátricos es estimular el crecimiento de tejido de manera periódica, entonces con los expansores, para obtener suficiente tejido palpebral y conjuntival para soportar una futura prótesis ocular, que es la forma de reconstrucción estética más aceptada de la cavidad anoftálmica. Entonces, ¿qué pasa si no se toman estas medidas en la infancia? La órbita del anoftalmo entonces va a tener un tamaño reducido y una falta de la superficie conjuntival que van a impedir a la paciente llevar una prótesis. Es de suma importancia, ya que nosotros tenemos que considerar la presión anterior para generar una adecuada expansión de los párpados y que tenga un volumen suficiente la cavidad, generando una expansión conjuntival adecuada y evitar la extrusión.
Los controles deben hacerse de manera periódica para evaluar el progreso y los resultados estéticos y funcionales del paciente que sean óptimos y realizar entonces una prótesis ocular personalizada, ya que así van a mejorar la rehabilitación del paciente a poder integrar en un estilo de vida normal. Eso era todo lo que les traía para hoy. Muchísimas gracias. Muy bien, y muy importante lo que presenta Toño en el video, ¿no? Porque pues uno ve a la niñita y dice, pues madre, pues eso pues muy bueno no es, pero si el paciente considera que está mejor y está contento, pues se hizo la labor, ¿no? Eso es muy difícil, pues recuperar un aspecto que medio se parezca a la normalidad, pero de nuevo, si el paciente considera que ganó, pues uno hizo mucho. Este es un tema muy importante porque a veces pues, creemos que estos pacientes no se les debe hacer nada y los dejamos abandonados. Entonces, muy importante el mensaje que queremos hacer es que las cavidades anoftálmicas congénitas, paciente que nace sin ojo o con un microoftalmos, hay un retraso en el desarrollo orbitario por falta de estímulo en la parte ósea. Entonces, estos pacientes, si no se les hace absolutamente nada, cuando llegan a la edad de la adolescencia y quieren hacerse algo, ya estamos muy atrasados. Entonces, la polémica siempre ha sido qué tipo de manejo se da. En este caso, presentamos un manejo con expansores de tipo creciente, que son de un material especial. Se tiene que hacer cada 2, 3, 4 meses un nuevo expansor hasta ir logrando eso. Actualmente disponemos de un expansor tipo gel que se coloca y se hidrata con la lágrima y crece hasta 18 milímetros de diámetro y es muy inerte en el paciente, entonces mejora mucho. Durante este tiempo, ¿qué estamos haciendo? Estimulando la órbita para que haya un estímulo en la órbita alrededor y crezca esa órbita lo que más podamos. Uno mira al paciente y dice, no mejoró mucho, pero hay un gran cambio. Los padres se sienten muy contentos porque ven algo que se les ofrece a los pacientes y no quedan abandonados y después tardíamente queremos hacer algo y no hay mucho por hacer.